Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que afecta no solo nuestra vida física, sino también nuestra alma y espíritu. Si alguna vez te has preguntado por qué la Biblia nos insta a huir del pecado sexual en lugar de resistirlo como otros pecados, quédate hasta el final de este video porque vamos a profundizar en lo que Dios nos dice sobre este asunto. Además, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún otro contenido relacionado con tu crecimiento espiritual. Si este mensaje toca tu corazón, dale un me gusta y compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Así que, comencemos este viaje juntos. Sabemos que vivimos en un mundo donde la tentación sexual está en todas partes. Desde las redes sociales, las series de televisión hasta la publicidad, constantemente nos empujan hacia un comportamiento que no está alineado con la voluntad de Dios. Pero, ¿por qué es tan crucial que como creyentes entendamos la seriedad del pecado sexual? En 1 Corintios 6:18, la Biblia nos dice claramente, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Este es un llamado claro a no resistir, sino a huir. El pecado sexual no es como otros pecados. Si bien todo pecado nos separa de Dios, la naturaleza del pecado sexual tiene implicaciones más profundas porque afecta directamente nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. A lo largo de este video, exploraremos las diferentes consecuencias de caer en este tipo de pecado y cómo podemos evitarlo, viviendo en obediencia a los principios divinos. ¿Por qué Dios enfatiza tanto que huyamos del pecado sexual? ¿Es posible que este tipo de tentación sea más poderosa que otras? Para entender esto mejor, necesitamos profundizar en la palabra y ver ejemplos de cómo este pecado ha destruido la vida de grandes hombres y mujeres de Dios. Si alguna vez has sentido que las luchas en esta área son intensas, no estás solo, y es exactamente por eso que Dios nos da herramientas para enfrentarlas. Lo importante es saber cómo usarlas. Antes de seguir adelante, permíteme preguntarte, ¿has sentido alguna vez que el pecado sexual te ha alejado de Dios o te ha causado dolor en tu vida? Si es así, este video es para ti. Hoy vamos a descubrir cómo puedes recuperar el control, cómo puedes vivir una vida de pureza y cómo, con la ayuda de Dios, puedes vencer cualquier tentación que te aparte de su voluntad. Así que quédate con nosotros hasta el final. Una de las cosas más difíciles para los creyentes es el hecho de que vivimos en una sociedad que glorifica lo contrario de lo que Dios nos enseña. La pureza y el autocontrol son vistos como restricciones anticuadas, pero en realidad, son los principios que nos guían hacia una vida plena y en paz con Dios. Si alguna vez has sentido que es difícil nadar contra la corriente, este video te dará las herramientas y la fortaleza espiritual que necesitas. Finalmente, si realmente quieres experimentar la libertad en Cristo y vivir la vida que Él te ha llamado a vivir, es esencial que aprendas a huir de estas tentaciones antes de que se conviertan en hábitos que te destruyan. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la palabra de Dios para entender cómo podemos protegernos y mantener nuestra integridad espiritual en un mundo lleno de tentaciones. El pecado sexual es único porque, a diferencia de otros pecados, tiene un impacto directo en nuestro cuerpo y nuestra alma. La Biblia nos advierte que este tipo de pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también tiene consecuencias devastadoras en nuestra vida emocional y espiritual. No es simplemente una cuestión de placer momentáneo, sino que tiene la capacidad de dejarnos cicatrices profundas. En Efesios 5, 3-4, el apóstol Pablo nos dice, pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Aquí podemos ver cómo el llamado a la santidad es claro. Debemos evitar incluso hablar de estas cosas, mucho menos involucrarnos en ellas. La naturaleza insidiosa del pecado sexual es que se infiltra en cada aspecto de nuestra vida si no lo detenemos a tiempo. Una de las razones por las que el pecado sexual es tan peligroso es porque afecta directamente nuestra identidad como hijos de Dios. Cuando caemos en este pecado, no solo violamos la ley de Dios, sino que también nos alejamos de la verdad de quienes somos en Cristo. El pecado sexual distorsiona nuestra percepción de nosotros mismos, llevándonos a sentir vergüenza, culpa y alejándonos de la comunión con el Espíritu Santo. Además,
El pecado sexual a menudo es el resultado de buscar llenar un vacío emocional o espiritual. Muchas personas caen en este pecado porque están buscando amor, aceptación o validación en los lugares equivocados. Sin embargo, ningún acto de inmoralidad sexual puede llenar ese vacío. Solo el amor de Dios puede satisfacer nuestras almas de manera plena y duradera. A menudo, el pecado sexual también viene acompañado de otros pecados, como la mentira, el engaño y la manipulación. Una vez que caemos en este pecado, nos vemos tentados a encubrirlo, lo que nos lleva a una espiral descendente de más pecado y más oscuridad. La verdad es que el pecado nunca viene solo, y el pecado sexual en particular es un portal a otras formas de maldad. Es importante entender que no estamos solos en esta lucha. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron tentaciones sexuales y, en algunos casos, cayeron en ellas. Pero también nos muestra que la gracia de Dios es suficiente para restaurarnos, sanarnos y liberarnos de cualquier cadena de pecado que nos ate. Finalmente, la única manera de vencer el pecado sexual es a través de una relación íntima y profunda con Dios. Solo Él puede darnos la fortaleza para huir de la tentación y vivir una vida de pureza. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, necesitamos el poder transformador del Espíritu Santo para vencer en esta área. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo el pecado sexual puede destruir la vida de una persona es la historia de Samsón. Samsón fue un hombre llamado y elegido por Dios para liberar a Israel de sus enemigos, los filisteos. Sin embargo, a pesar de su increíble fuerza física, Samsón fue vulnerable a las tentaciones sexuales. Su deseo por mujeres extranjeras lo llevó a su ruina. La historia de Samsón nos muestra cómo el pecado sexual no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también puede destruir nuestro propósito. A pesar de haber sido consagrado como nazareo, alguien dedicado al servicio de Dios, Samsón cayó repetidamente en la tentación de estar con mujeres que no compartían su fe ni sus valores. Esto debilitó su relación con Dios y lo llevó a perder su fuerza y, finalmente, su vida. Otro ejemplo bíblico es el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. David fue un gran líder, un rey sabio y un guerrero valiente. Sin embargo, su mayor caída vino cuando sucumbió al pecado sexual. Su deseo por Betsabé lo llevó a cometer adulterio y, posteriormente, a planear la muerte de su esposo para cubrir su pecado. Este acto trajo graves consecuencias para David y su reino. Lo interesante de la historia de David es que, a pesar de su pecado, cuando fue confrontado por el profeta Natán, se arrepintió genuinamente. En el Salmo 51, vemos el profundo dolor y arrepentimiento de David mientras clama a Dios por perdón. Esta es una lección importante, aunque el pecado sexual puede traer graves consecuencias, el arrepentimiento sincero y la gracia de Dios siempre están disponibles para restaurarnos. En ambas historias, tanto en la vida de Samsón como en la de David, vemos que el pecado sexual no solo trae dolor y destrucción, sino que también desvía a las personas del propósito que Dios tiene para sus vidas. La clave para evitar caer en estos errores es la obediencia a Dios y la vigilancia constante en nuestras relaciones y deseos. Si bien estas historias pueden parecer extremas, son advertencias para nosotros hoy en día. Nadie está exento de la tentación, y todos necesitamos depender de Dios para mantenernos firmes y puros en un mundo lleno de tentaciones sexuales. La Biblia nos da estas historias para que aprendamos de los errores del pasado y busquemos siempre caminar en santidad. Finalmente, el mensaje es claro, no importa cuán grande sea la tentación o cuán lejos hayamos caído, siempre hay esperanza en Cristo. Él nos ofrece un nuevo comienzo, pero también nos llama a tomar decisiones sabias y a alejarnos de las situaciones que pueden llevarnos al pecado. El pecado sexual no es solo una acción física, también tiene profundas repercusiones espirituales. La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que estamos llamados a honrarlo con nuestras acciones. En 1 Corintios 6, 19-20 leemos, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este versículo nos recuerda que nuestras acciones tienen un impacto directo en nuestra relación con Dios. Una de las consecuencias más devastadoras del pecado sexual es la separación espiritual de Dios. El pecado nos aleja de su presencia, no porque Dios nos abandone, sino porque el pecado crea una barrera entre nosotros y Él.
Es como si nuestro corazón se endureciera y perdiéramos la sensibilidad a la voz de Dios. Cuando caemos en el pecado sexual, nos volvemos más propensos a ignorar la corrección divina y a justificar nuestros actos, lo que nos lleva a un ciclo de pecado y alejamiento. El pecado sexual también afecta nuestra vida de oración. Cuando no estamos en paz con Dios, es difícil acercarnos a Él con confianza. La culpa y la vergüenza que sentimos por nuestras acciones pueden hacernos evitar la comunión con Dios. En lugar de correr hacia Él en busca de perdón y restauración, tendemos a escondernos, como lo hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén después de pecar. Esta desconexión espiritual nos deja vulnerables a más tentaciones y debilidades. Otro aspecto espiritual que se ve afectado por el pecado sexual es nuestra identidad como hijos de Dios. Cuando caemos en este pecado, comenzamos a perder la perspectiva de quienes somos en Cristo. En lugar de vernos como hijos amados, comenzamos a sentirnos indignos, sucios e incapaces de recibir el amor de Dios. Esto no es lo que Dios quiere para nosotros. En lugar de dejarnos consumir por la culpa, Él nos invita a arrepentirnos y a volver a su abrazo amoroso. El pecado sexual también puede abrir puertas a la opresión espiritual. Cuando persistimos en el pecado, damos lugar a que el enemigo tenga influencia en nuestras vidas. Efesios 4:27 nos advierte: ni deis lugar al diablo. El pecado repetido nos puede llevar a caer en ataduras espirituales, donde sentimos que no podemos escapar de ciertos comportamientos o pensamientos. Sin embargo, Dios nos ofrece libertad completa si estamos dispuestos a arrepentirnos y romper con esos patrones de pecado. Es crucial entender que el pecado sexual no solo afecta nuestra vida espiritual, sino que también tiene un impacto en nuestra relación con los demás. Cuando pecamos, no lo hacemos en un vacío, nuestras acciones tienen consecuencias para quienes nos rodean. En las relaciones, el pecado sexual puede destruir la confianza, crear heridas emocionales profundas y romper la intimidad espiritual que Dios diseñó para el matrimonio. Es por eso que debemos tomar en serio el llamado a la pureza y a la santidad. Finalmente, aunque el pecado sexual tiene graves consecuencias espirituales, la buena noticia es que siempre hay esperanza en Cristo. No importa cuán lejos hayamos caído, Dios está listo para perdonarnos y restaurarnos si nos acercamos a Él con un corazón arrepentido. La gracia de Dios es suficiente para sanar cualquier herida y romper cualquier cadena de pecado. No debemos dejar que la culpa nos impida buscar la restauración que solo Dios puede ofrecer. La Biblia nos instruye no solo a resistir el pecado sexual, sino a huir de él. Esto es algo que a menudo no tomamos en cuenta cuando enfrentamos tentaciones. En 2 Timoteo 2:22 leemos: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. La idea de huir puede parecer cobarde a algunos, pero en realidad es un acto de sabiduría y obediencia a Dios. En esta sección, exploraremos maneras prácticas de aplicar este principio en nuestra vida diaria. Uno de los pasos más importantes para huir del pecado sexual es evitar situaciones que nos pongan en tentación. Esto puede parecer obvio, pero a menudo nos exponemos a tentaciones innecesarias pensando que tenemos la fuerza para resistirlas. Jesús nos enseñó a orar: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, Mateo 6:13. Esto implica que debemos ser intencionales al evitar personas, lugares o circunstancias que nos lleven a pecar. Otra clave para huir del pecado sexual es rodearnos de personas que compartan nuestra fe y nuestros valores. En Proverbios 13:20 se nos dice: el que anda con sabios, será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Tener amistades piadosas y consejeros espirituales puede ayudarnos a mantenernos firmes en nuestra fe y a rendir cuentas cuando estamos enfrentando tentaciones. No estamos diseñados para luchar solos. La comunidad es una parte esencial de nuestro crecimiento espiritual. La oración es una herramienta poderosa en nuestra lucha contra el pecado. En Mateo 26:41, Jesús les dijo a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración nos conecta con la fortaleza de Dios y nos permite recibir su dirección y ayuda en momentos de debilidad. Cuando oramos regularmente, estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios y debilitando el poder de la tentación sobre nosotros. El estudio de la palabra de Dios es otro componente vital para huir del pecado sexual. En el Salmo 119:11, el salmista dice:
en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuando conocemos y aplicamos las Escrituras en nuestras vidas, estamos equipados para reconocer las trampas del enemigo y para resistir la tentación. La palabra de Dios es nuestra espada espiritual y nos permite defendernos de los ataques que buscan desviarnos de la santidad. Además, es importante ser honestos con nosotros mismos y con Dios sobre nuestras debilidades. En Santiago 5:16 se nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Cuando reconocemos nuestras luchas y pedimos ayuda, estamos dando un paso hacia la sanidad y la libertad. No debemos permitir que la vergüenza nos mantenga en el silencio. Dios ya conoce nuestras luchas y nos invita a traerlas a la luz para recibir su sanación. Finalmente, debemos recordar que la huida del pecado sexual no es una tarea que podamos realizar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos depender completamente de Dios y de su gracia para vencer. Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es solo a través del poder del Espíritu Santo que podemos vivir una vida de pureza y santidad. Si confiamos en Él, podemos estar seguros de que nos dará la fortaleza para huir y para vivir de acuerdo a su voluntad. Uno de los aspectos más hermosos del Evangelio es que siempre hay esperanza para aquellos que se arrepienten. Sin importar la magnitud del pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos si venimos a Él con un corazón contrito. En 1 Juan 1:9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento no es simplemente sentirse culpable, sino un cambio genuino de corazón y de dirección. Cuando nos arrepentimos, estamos tomando la decisión consciente de alejarnos del pecado y volvernos a Dios. Este es el primer paso hacia la restauración. En Lucas 15, la parábola del Hijo Pródigo ilustra maravillosamente el corazón de Dios hacia aquellos que se arrepienten. El Padre no solo perdona a su Hijo, sino que lo recibe con los brazos abiertos y lo restaura completamente. De la misma manera, Dios nos recibe con amor y misericordia cuando decidimos volver a Él. El arrepentimiento también trae consigo una transformación interior. En Romanos 12:12 nos insta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A través del arrepentimiento, permitimos que Dios renueve nuestra mente y nos dé una nueva perspectiva, una que esté alineada con su voluntad y su santidad. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, pero es un viaje hacia una vida de libertad y paz. Además de la renovación interior, el arrepentimiento abre la puerta para la sanidad emocional. Muchas veces, el pecado sexual deja cicatrices profundas en nuestras emociones y autoestima. Sentimientos de culpa, vergüenza y condena pueden persistir mucho después de haber cometido el pecado. Sin embargo, Dios nos ofrece sanidad completa. En el Salmo 147:13 nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La sanidad emocional es parte del proceso de restauración que Dios quiere realizar en nuestras vidas. El arrepentimiento también nos reconecta con la comunidad de creyentes. A menudo, el pecado sexual nos aísla y nos hace sentir indignos de estar en comunión con otros cristianos. Sin embargo, Dios nos llama a ser parte de su cuerpo, la Iglesia, donde podemos encontrar apoyo, ánimo y rendición de cuentas. Hebreos 10:24-25 nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. La comunidad es vital para nuestra restauración y crecimiento espiritual. Otro aspecto importante de la restauración es el perdón. No solo necesitamos el perdón de Dios, sino que también debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. A veces, aunque sabemos que Dios nos ha perdonado, seguimos aferrados a la culpa y al arrepentimiento. Esto puede impedirnos experimentar la libertad completa que Cristo nos ofrece. En Filipenses 3:13-14, el apóstol Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Esto nos enseña que, una vez que hemos sido perdonados, debemos dejar atrás el pasado y avanzar hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Finalmente, la restauración en Cristo nos capacita para vivir una vida nueva. En 2 Corintios 5:17 se nos promete: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. Dios no solo nos perdona, sino que nos transforma y nos da una nueva identidad en Cristo. Ya no somos definidos por nuestros pecados pasados, sino por la gracia y el amor de Dios. Esta nueva identidad nos permite caminar en libertad y en la plenitud de vida que Cristo nos ofrece. Una vez que hemos experimentado la restauración en Cristo, el siguiente paso es vivir una vida de pureza y santidad. Esto no significa que seremos perfectos o que nunca más enfrentaremos tentaciones, pero sí implica un compromiso de vivir de acuerdo con los principios de Dios. En 1 Pedro 1:16, Dios nos llama, sed santos, porque yo soy santo. La santidad es un proceso continuo, y Dios nos da la gracia y la fortaleza para caminar en pureza cada día. El primer paso para vivir en pureza es renovar nuestra mente diariamente con la palabra de Dios. En Romanos 12:12 nos instruye, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que debemos alimentar nuestras mentes con la verdad de las Escrituras, en lugar de permitir que el mundo dicte nuestros pensamientos y comportamientos. La meditación diaria en la palabra nos fortalece y nos ayuda a resistir las tentaciones. También es crucial establecer límites claros en nuestras relaciones y en nuestras vidas diarias. En 1 Corintios 6:18 se nos insta, huid de la fornicación. Esto no es una sugerencia, sino un mandato. Huir del pecado sexual significa evitar cualquier situación que pueda llevarnos a caer. Esto podría incluir evitar ciertas conversaciones, amistades o entornos que nos expongan a la tentación. Establecer estos límites nos ayuda a proteger nuestra pureza y a honrar a Dios en nuestras decisiones. Otra manera de vivir en pureza es rodearnos de una comunidad que nos apoye. Hebreos 10, 24-25 nos recuerda la importancia de la comunidad cristiana y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. La comunidad no solo nos ofrece ánimo, sino que también nos brinda rendición de cuentas. Tener personas de confianza a nuestro alrededor que nos guíen y nos corrijan en amor es esencial para nuestro crecimiento espiritual. La oración es otra herramienta clave en nuestra búsqueda de pureza. Jesús nos enseñó a orar, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, Mateo 6:13. Orar regularmente, pidiendo a Dios fortaleza para resistir la tentación, es una parte esencial de nuestra vida cristiana. La oración nos conecta con el poder de Dios y nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. También nos ayuda a discernir las áreas de nuestra vida donde podemos estar vulnerables a caer en el pecado. Es importante recordar que la pureza no es solo una cuestión física, sino también del corazón y la mente. Jesús dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mantener nuestro corazón puro implica guardar nuestros pensamientos y emociones y asegurarnos de que estén alineados con la voluntad de Dios. Esto requiere un examen constante de nuestras motivaciones y una disposición a permitir que Dios transforme cada área de nuestra vida. Finalmente, vivir una vida de pureza y santidad es un testimonio poderoso para el mundo. En un mundo que celebra la inmoralidad y la permisividad, una vida de pureza se destaca como un reflejo del carácter de Cristo. En Filipenses 2:15, Pablo nos exhorta a ser irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Al vivir en pureza, no solo agradamos a Dios, sino que también mostramos su luz a los demás. Después de haber pasado por un proceso de arrepentimiento y restauración, y comprometerte a vivir una vida de pureza, el siguiente paso es fortalecer tu relación con Dios a través de la obediencia. En Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a Dios no es una carga, sino una expresión de amor y gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es el reflejo de un corazón transformado y una vida que busca agradar a Dios en todo. El primer aspecto de la obediencia es hacer de la palabra de Dios tu guía diaria. La Biblia no solo nos instruye en cómo debemos vivir, sino que también nos da fuerzas para enfrentar los desafíos diarios. En Salmo 119, 105 leemos, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esto significa que la palabra de Dios ilumina nuestras decisiones y nos ayuda a navegar por la vida con sabiduría.
Al leerla y meditar en ella diariamente, podemos entender mejor los mandatos de Dios y aplicarlos a nuestra vida. La obediencia también implica confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente su plan. A veces, Dios nos llama a hacer cosas que no parecen tener sentido desde nuestra perspectiva humana. Sin embargo, Proverbios 3, 5-6 nos insta a confiar en el Señor con todo tu corazón y no apoyarte en tu propia prudencia. La verdadera obediencia requiere fe, creyendo que Dios tiene un plan perfecto para nosotros y que siempre sabe lo que es mejor, incluso cuando no lo vemos. Otro aspecto importante de la obediencia es el sacrificio. En Romanos 12:1 se nos llama a presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto significa que nuestra vida entera debe ser un sacrificio de obediencia a Dios. No se trata solo de obedecer en las cosas grandes, sino también en los detalles de nuestra vida diaria. A través de cada decisión, actitud y acción, podemos honrar a Dios al ser obedientes a sus mandamientos. La obediencia también nos protege de las consecuencias del pecado. A menudo, el pecado nos trae consecuencias dolorosas y difíciles de manejar. Pero cuando obedecemos a Dios, estamos eligiendo el camino de la vida y la bendición. Deuteronomio 30:19 dice: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos da la libertad de elegir, pero nos anima a elegir la obediencia para recibir sus bendiciones. A medida que avanzamos en nuestra vida de obediencia, también experimentamos un mayor sentido de paz. Filipenses 4:7 nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz es el fruto de una vida alineada con la voluntad de Dios. Cuando caminamos en obediencia, no solo evitamos los conflictos internos que el pecado trae, sino que también experimentamos la tranquilidad que viene de saber que estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Finalmente, la obediencia a Dios trae gozo. En Juan 15:10-11, Jesús dijo: Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. La obediencia no es una carga pesada, sino una fuente de gozo y satisfacción. Cuando obedecemos a Dios, estamos viviendo de la manera en que fuimos creados para vivir, y eso trae un gozo profundo y duradero que no depende de las circunstancias. La tentación es una realidad constante en la vida cristiana, y aunque hayamos decidido vivir en obediencia y pureza, no significa que estemos exentos de ser tentados. Incluso Jesús fue tentado, como leemos en Mateo 4, pero Él nos mostró cómo vencer la tentación a través de la palabra de Dios. Es esencial que entendamos cómo enfrentar la tentación y mantenernos firmes en nuestra fe. El primer paso para vencer la tentación es reconocer que no podemos hacerlo solos. Necesitamos la ayuda de Dios en todo momento. En 1 Corintios 10:13 se nos asegura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios siempre nos da la fortaleza y una salida cuando somos tentados, pero debemos estar atentos y buscar su ayuda. Una de las formas más efectivas de resistir la tentación es llenar nuestra mente con la palabra de Dios. En el Salmo 119:11, el salmista dice: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, tenemos una defensa poderosa contra los ataques del enemigo. La tentación a menudo comienza en la mente, y es allí donde debemos luchar, utilizando la verdad de la palabra de Dios para contrarrestar las mentiras de la tentación. Otra estrategia clave para resistir la tentación es evitar las situaciones que nos ponen en riesgo de caer. En 2 Timoteo 2:22, Pablo aconseja: huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Esto implica ser sabios y evitar las circunstancias, personas o lugares que sabemos que nos pueden llevar a la tentación. La huida no es una señal de debilidad, sino de sabiduría y fortaleza, ya que demuestra que estamos decididos a vivir en pureza. Es importante también recordar que no debemos luchar contra la tentación en aislamiento.
Hebreos 10, 24-25 nos exhorta a estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. La comunidad cristiana es una parte fundamental de nuestra vida de fe y tener personas que nos apoyen y nos den ánimo en los momentos difíciles puede marcar la diferencia. Al estar rodeados de otros creyentes, podemos compartir nuestras luchas, orar unos por otros y mantenernos firmes juntos. La oración es otro componente esencial para vencer la tentación. En Mateo 26:41, Jesús advirtió a sus discípulos, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración nos mantiene conectados con Dios y nos da la fuerza que necesitamos para resistir. Al orar, podemos pedir a Dios que nos dé sabiduría para reconocer la tentación antes de que se presente y la fortaleza para rechazarla cuando llegue. Finalmente, es crucial entender que la tentación no es pecado en sí misma, pero ceder a ella sí lo es. Santiago 1, 14-15 nos advierte que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Resistir la tentación es una decisión diaria, y cada vez que elegimos la obediencia, estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios y creciendo en santidad. Una de las mayores luchas en la vida cristiana no es solo comenzar bien, sino perseverar hasta el final. En Hebreos 12, 1-2, se nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La perseverancia es crucial porque la vida cristiana es un maratón, no un sprint. Requiere constancia, paciencia y determinación para seguir adelante, a pesar de los obstáculos que puedan surgir. El primer paso para perseverar en la fe es mantener una visión eterna. A menudo, los problemas y desafíos de la vida pueden hacernos perder de vista lo que realmente importa. Colosenses 3:2 nos insta a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando recordamos que nuestra vida aquí en la tierra es temporal y que nuestro verdadero hogar está en el cielo, somos capaces de mantenernos firmes en la fe, sabiendo que las pruebas presentes no se comparan con la gloria venidera. Otro aspecto clave de la perseverancia es la comunión diaria con Dios. En Juan 15:5, Jesús dijo, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». La perseverancia no se basa en nuestra propia fuerza, sino en nuestra conexión con Cristo. Al permanecer en Él a través de la oración, la lectura de la palabra y la comunión con el Espíritu Santo, recibimos la gracia necesaria para seguir adelante. A lo largo de este video, hemos explorado profundamente cómo podemos fortalecer nuestra relación con Dios, superar la tentación y perseverar en la fe hasta el final. Sabemos que el camino no siempre es fácil, pero confiamos en que cada paso que damos en obediencia nos acerca más a la plenitud de la vida que Dios ha planeado para nosotros. Dios te llama a vivir una vida de victoria, una vida que refleje su amor y su poder transformador. Ahora es el momento de tomar acción. Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con tus amigos, familiares o cualquier persona que necesite escuchar estas palabras hoy. No sabemos a cuántas vidas podemos impactar con un simple clic, y juntos podemos ser instrumentos de cambio y esperanza. Además, si quieres recibir más contenido que te ayude en tu caminar de fe y te inspire a seguir creciendo espiritualmente, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de los próximos videos que preparamos especialmente para ti. También me encantaría saber cómo este mensaje ha impactado tu vida. Deja tu comentario abajo y comparte tu testimonio, me encantaría leerte. Recuerda, Dios tiene un propósito especial para tu vida, y cada decisión que tomes en obediencia te acerca a ese destino. Así que, no te rindas, sigue adelante con fe y confianza. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.